Vamos a ver ahora otro punto de la unidad número 8. Es el punto D, el ministerio petrino. Lo vamos a ir viendo en 3 videos. En este caso voy a hablar de los puntos 1 y 2, radicación bíblica del ministerio petrino y el Concilio Vaticano II sobre el primado de jurisdicción. El ministerio petrino, es decir, el ministerio que tiene el Papa, es esencialmente un servicio a la unidad, hacia la comunión, pero también ha generado y genera resistencias y dificultades en el ejercicio concreto. De hecho, el mismo Papa Pablo VI dijo que el ministerio petrino es el mayor obstáculo en el camino del ecumenismo. Vamos a ver ahora su radicación bíblica, es decir, si Jesús tuvo algo que ver o no con esto. En el Nuevo Testamento se nos muestra la figura de Simón Pedro. Ya durante el ministerio de Jesús es uno de los primeros discípulos, tiene un papel preeminente, siempre está al principio de todas las listas de los apóstoles, ha realizado una cierta confesión mesiánica reflejada en Marcos 8:29, Mateo 16:16, Lucas 9:20 y Juan 6:8 y siguientes. Y está presente, es uno de los 3 presentes en la transfiguración. Por eso, ya en el ministerio de Jesús, Pedro tiene un papel muy importante. En la iglesia primitiva se muestra a Pedro como la primera aparición de Jesús entre sus discípulos. Aparte de la aparición a María Magdalena, cuando llegan dicen, es verdad, ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Lleva este doble nombre, Cefas, en griego Kefas, Pedro. Es el más importante de los 12, tiene una actividad misionera y hace de intermediario entre Santiago y Pablo, es decir, entre la corriente más ligada al judaísmo y la corriente aperturista hacia los paganos. Es el portavoz de los 12. Se lo presenta como pescador misionero, el que confirma a los hermanos, Lucas 22:23. Es el pastor, como se lo define en Primera de Pedro 5, y el que tiene las llaves del reino. Según la tradición es mártir en Roma y es la roca sobre la que Jesús ha fundado su iglesia y el guardián de la fe, siguiendo a 2 Pedro 1:20 siguiente y 3:15. Nos interesa, por el uso que se ha hecho sobre todo, el texto de Mateo 16:16 al 19. Este texto, si bien tiene relación con una confesión de fe de Pedro en vida terrena de Jesús, en cuanto a texto redactado, tiene un probable origen post-pascual, basado, como dije, en la profesión de fe cristológica de Pedro, y se piensa la iglesia toda como un edificio. Ahí Pedro aparece como un rabino máximo, con autoridad doctrinal y de admisión. Jesús, está en boca de Jesús distintas cosas sobre esta piedra, la roca, como trasfondo profético. En el siglo III, el Papa Esteban la aplica al obispo de Roma. Estrictamente hablando, el tema de la roca tiene 3 interpretaciones. Que la roca es la fe. Esta es la interpretación oriental, es la más antigua, y Pedro aparecería aquí como el modelo de creyente. La fe es de todos los hombres y un poco esta interpretación la toma también la Reforma. Segunda interpretación, la roca es Cristo, es la que te presentaba San Agustín, es la interpretación predominante de esta exégesis durante toda la Edad Media y la que toman Lutero y Calvino. La tercera interpretación es que la roca es Pedro, con 2 posibilidades. Posibilidad 1, la roca es Pedro y sus sucesores los obispos, en la interpretación llamada africana por Cipriano. El episcopado entendido in solidum, como un todo, donde el obispo de Roma sería un primus inter pares, un primero entre iguales, donde tendría un primado solamente de honor, porque cada obispo es vicario de Cristo. Esta interpretación es episcopalista pura o abierta. Episcopalista pura quiere decir de que el órgano máximo
en la iglesia es el conjunto de los obispos o abierta a una posible intervención de alguno un poquito más. Dentro de esta tercera interpretación, la segunda posibilidad es Pedro y su sucesor, el Papa de Roma. Es la interpretación llamada romana de San León Magno, y fue la exclusiva de la Contrarreforma y la que toma el Concilio Vaticano II para explicar la función del Papa. Otro asunto que hay que aclarar es la palabra kefas, que significa cabeza. Perdón, es erróneo pensar que significa cabeza, porque esta interpretación errónea hace que se considere a Pedro cabeza de la iglesia, y no es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo. Por eso, la asimilación de kefas a kefalé, que esa palabra sí significa cabeza, hizo que fuera corriendo este error. Otra de las palabras son las llaves del reino, que significa que Dios ratifica la decisión gracias a la promesa de Jesús como presencia salvadora. Es decir, Jesús promete asistir siempre a su iglesia. Y la otra, la de atar y desatar. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Unida a Mateo 18:18 y con cierto parecido de Juan 20, 22 al 23, que va más hacia el perdón bautismal. Atar y desatar hacen a la penitencia y a la excomunión, es decir, admisión o rechazar a alguien de la comunidad. La Reforma toma estas palabras como la autoridad de predicación. Se lo ha entendido también en algunos documentos de la Iglesia como el gobierno papal, es decir, las llaves jurídicas. Y otra interpretación es que atar y desatar significa la reconciliación con Dios y la Iglesia como iglesia comunión. Aquí sí estaríamos hablando de una excomunión y vuelta a la comunión, no tanto desde el punto de vista jurídico, sino de la comunión misma. El texto de Lucas 22:32 nos muestra la función de Pedro en la iglesia, que depende de la plegaria de Jesús. La posibilidad de que Pedro confirme a sus hermanos está sostenida por la plegaria de Cristo. Yo rogaré por ti. Este texto está citado a favor de la indefectibilidad de la iglesia, es decir, que la iglesia no va a caducar, que la iglesia no va a perecer en su intento de evangelización. Y Pedro de Olivi la tomaba como la infalibilidad papal. Finalmente, el texto de Juan 21, 15 al 17, apacienta mis ovejas, muestra a Pedro con esta imagen del pastor, es la misma imagen que Jesús había tomado para sí mismo. Pero aquí es el pastor con autoridad, donde, según San Ambrosio, Pedro se convierte en el vicario del amor de Cristo. En definitiva, podemos decir que estos son textos abiertos, donde no se rechaza una posible sucesión. No está muy claro, pero no está rechazada, no se cierra esta posibilidad. Al ser en la etapa final de Jesús, están como puestos como verbos en futuro, es decir, algo que tendrá cumplimiento después, lo cual depone más a favor de una sucesión. La interpretación de los padres de la Iglesia se ha dado siempre en clave de sucesión, es decir, la Iglesia tenía conciencia de que estos textos avalaban situaciones que no terminaban con la vida de Jesús. Así hay una tradición, una transmisión por la sucesión. Es importante la idea de Pedro como pastor, que permanece en las comunidades inmediatamente posapostólicas cuando Pedro ya estaba muerto. Es decir, la idea que Pedro sigue siendo el pastor de alguna manera. Y hay una doble representación de Pedro, para Jesús y para los 12, como un nexo entre unos y otros. Según una interpretación católica, los sucesores de Pedro heredan el primado. Este primado que Pedro tenía entre los apóstoles lo hereda el sucesor de Pedro en la cátedra, que es el obispo de Roma. Para los ortodoxos, cada obispo en su diócesis es sucesor de Pedro.
Para los protestantes esto queda limitado a la persona de Pedro y no hay sucesión. El Concilio Vaticano II va a darle una preeminencia al texto de Mateo 16, 16 al 19. Hace una exégesis para la definición dogmática, aunque la misma exégesis no cae bajo definición dogmática. Sí toma la idea que retomada por Dei Verbum de la Iglesia como tradición viviente. Vamos ahora al otro tema. Durante el segundo milenio hubo una progresiva centralización. Debido a circunstancias históricas, hay una progresiva centralización que va a desembocar en las definiciones del Vaticano I. Uno de estos problemas era el galicanismo. Galicanismo es aquella corriente ideológica donde cada iglesia está regida por el rey de cada país, como que no tiene una visión más allá de ser una especie de iglesia nacional, aún siendo y considerándose católica. Por lo tanto, no hay una obediencia ni una dependencia, ni siquiera una relación con el Papa. La reacción contraria a esto es el llamado ultramontanismo, donde el Papa es la figura absoluta de la Iglesia. Parte de esto es en la definición de que el Papa tiene una soberanía indivisible. Viene un poquito del libro de Joseph de Maistre, Du Pape, del año 1819. La soberanía indivisible habla de una plenitud de potestad, es decir, tiene todo el poder. La idea de soberanía, estrictamente hablando, no es eclesial, sino que viene de la época moderna y es civilista. Significa una independencia interna y externa. El Papa es absolutamente independiente. Esta idea va a colaborar con una de infalibilidad. La soberanía significa el primado de jurisdicción. Esta palabra va a ser clave, jurisdicción. Es decir, tiene jurisdicción absoluta e indivisible quiere decir autónoma, sin ningún tipo de limitación. Algunos propusieron una soberanía compleja, es decir, en complemento con el concilio, pero esto no fue aceptado. Uno de los que bregó por esta idea era Capellari, que se convirtió luego en el Papa Gregorio XVI. Todo esto va a desembocar en la Pastor Eternus, que va a tomar como finalidad el primado del Papa, con el objetivo de remarcar una sola fe y caridad y haciendo referencia a la Iglesia indivisa, bajo tres características: Petrinitas, Perpetuitas y Romanitas. Petrinitas significa la institución del primado, y ahí es donde se toman los textos de Mateo 16, 16 al 19, Juan 21, 15 al 17. Dice el Concilio Vaticano I que esta institución del primado fue directa e inmediatamente hecha por Cristo. Un primado que no es solamente de honor, al estilo oriental, sino que es de verdadera y propia jurisdicción. Perpetuitas. Habla de la perpetuidad del primado en los romanos pontífices. Es decir, este primado se transmite en los romanos pontífices. Está firmado por la tradición, porque ya Ireneo decía algo en este sentido, y que se podía hacer la lista de Pedro al obispo de Roma de su momento, y dice el concilio que es de derecho divino. Y finalmente la Romanitas, que habla del obispo de Roma, que tiene primado de jurisdicción sobre toda la Iglesia. Habla de una potestad inmediata, ordinaria, verdaderamente episcopal, plena y suprema. Ya vamos a analizar qué significan estos términos. Va a decir, un poco atenuando el centralismo, que no daña la de los otros obispos, que son verdaderos pastores, y que esto es de jurisdicción,
En ese momento, jurisdicción se entendía como fe, costumbre, régimen y disciplina. Por lo tanto, el Papa es juez supremo en la Iglesia para todo. Esto viene un poquito de esta concepción civilista. Por ejemplo, aquella frase que dice, el papado es nombre de jurisdicción. Habla, por lo tanto, de una doble potestad. Por un lado, potestad de orden, en el sentido que es el orden sagrado el que le da esta potestad, que es sobre el cuerpo de Cristo verdadero, que es la Eucaristía. Pero hay una potestad de jurisdicción sobre el cuerpo de Cristo místico, que es la Iglesia. Al pensar el papado como nombre de jurisdicción, se está diciendo que sacramentalmente el papa no es más que otro obispo en cuanto a sacramento del orden, e incluso recordarán que en esa época estaba en duda que el episcopado sea un sacramento o tenga una sacramentalidad diferente a la del presbítero. Sí, el papa puede consagrar como cualquier cura la hostia. Pero acá lo que importa es la jurisdicción. Habla de un poder administrativo de ejecución y de un poder espiritual de las llaves, que es autónomo y paralelo a la autoridad que le da el orden sagrado. Y por lo tanto esto posibilitó separar la elección papal de la ordenación episcopal. Estrictísimamente hablando, se podría dar en teoría la situación de cualquier varón bautizado que sea elegido papa. Y bueno, tendría que ser consagrado obispo antes de presentarlo públicamente como papa. Pero en cuanto a la elección, como ven, está separado de lo sacramental. Esto también generó, por ejemplo, al ser una cuestión de jurisdicción y separado de la sacramentalidad, terminó separando el papado de la iglesia local de Roma. Por ejemplo, todo el tiempo que la iglesia estuvo en Aviñón, un poco bajo la pata de los reyes franceses. Y es aquí donde se le aplica un título absolutamente equivocado, que es el de vicario de Dios. También se puede discutir, lo vamos a ver más adelante, la idea de vicario de Cristo no es de las más acertadas. Podríamos decir que el Papa verdaderamente es vicario de Pedro, pero es discutible la validez de la expresión vicario de Cristo. Cuando se habla de potestad plena y suprema, quiere decir que solo está limitada por el derecho natural y por el derecho divino. Ya la presentaba San Bernardo y también Inocencio III. Habla de la soberanía pontificia. Primero, que es soberano externamente, en relación con otros estados. Ningún otro estado puede meterse en lo que decide el Papa. Interna también, contra el conciliarismo y la reforma. Es decir, no hay otro órgano en la Iglesia, ni siquiera el concilio, que esté por encima del Papa. Y es esta soberanía la que va a regular la relación con el concilio, los patriarcados y los obispos. El segundo concilio de León había dicho que todo poder eclesiástico deriva de la jurisdicción de Roma. Estrictamente hablando, esto no es así. La potestad principal en la iglesia viene por la sacramentalidad, no por la jurisdicción de Roma. Esto se hizo un poquito contra los orientales y lo va a retomar el concilio de Florencia, haciendo una referencia un poquito ambigua a los concilios y los patriarcados. Esta potestad se la entiende también como inmediata y ordinaria. Esto significa sin intermediario. La inmediata es sin intermediario y ordinaria en razón de su cargo. No significa habitual y cotidiana, significa propia y no delegada. Incluso hay un pequeño parrafito en latín, tantum aute naves, en el sentido de que no elimina la potestad ordinaria e inmediata de los obispos, pero en los obispos ordinario e inmediato se entiende de otra manera.
Lo mismo se hizo en una carta colectiva del episcopado alemán del año 1875, en la que se quejan de las injerencias de Bismarck, que los ninguneaba. Entonces el Vaticano responde que el Papa no es un soberano absoluto y que los obispos no son empleados sin responsabilidad, sino que tienen funciones propias en cada lugar. Esta idea de potestad inmediata y ordinaria llevó a la de el Papa como obispo universal. Esto es equivocado, no es así. En primer lugar, ya San Gregorio Magno decía que el Papa es siervo de los siervos de Dios, por lo tanto, servidor de todos los que servimos al pueblo de Dios. Esta frase tan linda que los papas han tomado es de San Gregorio Magno, siervo de los siervos de Dios. Lo mismo decía Santo Tomás de Aquino, de que no es obispo universal. San Agustín y San Bernardo hablaban de presidir para servir, prese prodece y presis ut prosis, en latín. Y el Vaticano II luego va a hablar de la jerarquía como una diaconía, no como una pirámide de poder, sino como un servicio. Lumen Gentium 24, que va a ser retomado por la Utunum Sint 88. Esta potestad se la entiende como verdaderamente episcopal. Y esto es verdad, porque significa que es de la misma naturaleza que la de los obispos. Por lo tanto, no es una autoridad absoluta, sino que es pastoral y episcopal. La palabra episcopos es aplicado también a Cristo junto a la de pastor. Estrictamente hablando, por lo tanto, el Papa es obispo de Roma, no es obispo universal, no es obispo de otro lugar. Tiene sí una función de convocar en la unidad y toda iglesia tiene que estar en comunión con la iglesia de Roma, cuyo obispo es el Papa. Pero esto no quita autoridad a los obispos, que son también verdaderos pastores. Por lo tanto, la declaración del Vaticano I sobre el primado del Papa tenemos que entenderla en su contexto. Después, pastoralmente, como que se la extremó, se fanatizó con esto, por eso nuestras abuelas, cuando hablan de qué religión tienen, católica, apostólica y romana. Estrictamente hablando, la iglesia no es romana, no es una nota característica de la iglesia, pero durante mucho tiempo en lo popular y en la enseñanza de la gente como que se acentuó esta romanidad, como en defensa del Papa. Volviendo al tema, digo, el Concilio Vaticano I tiene un contexto histórico antigalicano y anticonciliarista, por lo tanto va a acentuar la figura del Papa. Tiene cierta amplitud porque no establece criterios de relación papa-obispos, por lo tanto está abierto a distintos modos del ejercicio de esta potestad. Es más, se pensaba en otro documento sobre la autoridad de los obispos, sobre la autoridad del colegio episcopal, pero la irrupción de Garibaldi hizo que se terminara abruptamente el Concilio Vaticano I. Esto lo va a tomar el Concilio Vaticano II en su documento sobre los obispos. Por lo tanto, como dije, está abierto a distintas formas de ejercicio del primado del Papa. Y por lo tanto también abierta a una eclesiología de comunión y no simplemente a una especie de fanatismo piramidal de la autoridad.